Muy bien, buenas tardes a todos. Damos inicio a la sesión ordinaria de la Academia Colombiana de Historia en el día de hoy, 25 de octubre del año 2024. Iniciamos entonces con la lectura del orden del día. Primero, lectura de aprobación del orden del día. Segundo, verificación del quórum. Tercero, saludo del señor presidente, el doctor Armando Martínez Garnica. Cuarto, conversatorio sobre el tema del presidente Eduardo Santos y la creación del Instituto Etnológico Nacional. Quinto, palabras del presidente sobre el encuentro hispanoamericano de academias de historia. Sexto, presentación de la misión de duelo con ocasión del fallecimiento del académico honorario Antonio José Rivadeneira. Séptimo, presentación de libros. Octavo, anuncio a los académicos sobre la fecha de la próxima sesión. Y noveno, clausura a cargo del señor presidente. Entonces, en consideración del orden del día, ¿lo aprueban los señores académicos? Bueno, muy bien. Segundo, verificación del quórum. ¿Qué quórum tenemos conectado? 3 de número y 2 Conectados. ¿Y los que están presentes? Tenemos aquí. Muy bien, entonces registramos que tenemos quórum para sesionar y para decidir. Segundo. Tercero, saludo al señor presidente, doctor Armando Martínez Garnica. Bueno, esta es una sesión especial para tener un conversatorio sobre el tema de la relación del presidente Eduardo Santos Montejo y la creación del Instituto Etnológico Nacional. Como ustedes saben muy bien, al presidente Eduardo Santos Montejo le tocó en suerte recibir un centenar de exilados republicanos españoles. En 1939 era claro, al comenzar el año, que la guerra civil española se resolvía contra la República. Y se supone que 440.000 españoles cruzaron la frontera con Francia, huyendo de persecuciones, represiones, cárcel, etc. Francia estaba enfrentando ya la Segunda Guerra Mundial y no podía hacerse cargo de ese número tan grande de exilados. Así que pidió ayuda al mundo para que le ayudaran con los exilados españoles. De inmediato contestó México, Uruguay y Chile. Realmente la mitad de los que vinieron a América Latina se quedaron en México. Y finalmente Argentina también fue obligada a recibir barcos de inmigrantes. Pero la gran masa de esa inmigración tan ilustrada y tan importante se la llevó México. Y hoy en día todavía funciona el Ateneo Español, el Colegio de México, que es el resultado de la Casa de España. A nuestro país, durante la administración Santos, calculamos que solamente llegaron 100 personalidades cabeza de familia. Número muy pequeño. Pero a pesar de eso, el impacto cultural fue muy grande. En todas las áreas, en psicología, química, biología, ciencias naturales, en medicina, en odontología. Y de ahí, de esta inmigración, apareció la Universidad Industrial de Santander, también en etnología. Soch Martin murió en Bucaramanga después de haber hecho la excavación de Mesa de los Santos y coincidió con la llegada de Paul Rivet. De modo que Gustavo Santos le encargaron que atendiera a Paul Rivet. El presidente no podía eso, pero el presidente Germán Arciniegas y los quienes manejaban el Ministerio de la Biblioteca Nacional, el Ministerio de Educación, atendieron como pudieron a ese grupo tan importante y tanta huella, cuya figura más importante, más significativa fue José María Oxcacdequí, que trajo el derecho indiano a este país. Muchos siguieron a otros países, muchos regresaron a España y una buena parte se quedó en el país. De modo que hoy hablaremos de
este episodio durante la administración Santos Montejo, que es una manera de ilustrarnos sobre un capítulo muy importante de la administración Santos, 1939, 1940, 41. Les agradezco que hayan venido y a quienes organizaron este conversatorio, que yo creo que va a ser muy ilustrativo. Bienvenidos todos y procedamos. Muchas gracias. Entonces, cuarto punto, tenemos el conversatorio sobre el tema del presidente Eduardo Santos y la creación del Instituto Etnológico Nacional. Entonces, intervienen el académico de número Roberto Pineda, el académico de número Roberto Lleras, el catedrático Álvaro Hernández y el catedrático Bernardo Racamán. Inicia Roberto Pineda. Bueno, muchas gracias. Saludos para todos y todas. Un saludo especial al señor presidente, a nuestro secretario Camilo y a Jorge Morales y a mis colegas, y en particular al doctor Racamán, quien es nieto, es así, de Gustavo Santos, una personalidad que creo que debemos destacar muchísimo más y que en el contexto de la historia intelectual y social y política también de Colombia. La idea de este conversatorio es precisamente mostrar muy brevemente y casi en algunas situaciones esquemáticamente, ¿no?, el rol de los dos hermanos Santos, ¿no?, de Eduardo y Gustavo Santos en la consolidación de lo que podríamos llamar la etnología colombiana y en general en la consolidación de lo que es relevante es la cultura popular colombiana. Y en este contexto quisiéramos empezar un poquito por el Instituto Etnológico Nacional. Luego me retrotraeré un poquito regresivamente en el tiempo, ¿no?, mostrando las diferentes intervenciones de Gustavo Santos y el presidente Santos en este proceso que abarca sin duda alguna a muchos otros autores, entre otros a los grandes ministros o personas como Germán Arciniegas y otras personas que pues no podemos mencionar acá por razones de tiempo. El Instituto Etnológico Nacional, pues efectivamente fue fundado en 26 de junio de 1941 en Bogotá, adscrito a la Escuela Normal Superior, otra gran institución cultural del país que nos dejó en gran parte como herencia los grandes científicos sociales de Colombia de la primera mitad del siglo, de la segunda mitad del siglo XX y muchos también contemporáneos, y también en otros campos, ¿no?, precisamente gracias a esa presencia de muchos profesores colombianos, pero sobre todo ese cúmulo de profesores españoles, alemanes, como Justus von Schottelius, ¿no?, sobre todo, y en algunos casos franceses, que van a formar a esta generación de científicos sociales en la Escuela Normal Superior, algunos de los cuales se van a especializar en etnología en el Instituto Etnológico Nacional. La etnología, para entonces, voy a ser breve, pues era una disciplina que ya empezaba incluso en Colombia a profesionalizarse, pero que estaba todavía en un punto de maduración muy grande. Hacia 1867 había venido a Bogotá el gran etnólogo alemán Adolf Bastian y había dado una conferencia en el Círculo Diplomático Intelectual de la Bogotá de entonces, precisamente sobre etnología, y quizá fue el primero que nos habló a nosotros de esa nueva ciencia, decía él, que ha emergido en el universo intelectual, que es la etnología, que estudiaba y estudia todavía todos los pueblos del mundo, hasta el más sencillo
de ellos, cazadores recolectores, etcétera, porque todos forman parte de la experiencia de la humanidad. Y ese mensaje que lo transmitió acá quedó plasmado en la gran obra de Liborio Cerda, el gran médico autor de El Dorado, pero no logró consolidar la etnología en Colombia por varias razones, porque en cierta medida para entonces los indígenas contemporáneos eran vistos como degenerados, como salvajes en el sentido negativo del término, y la sociedad que se intentó crear tampoco funcionó. Quizá el segundo paso, muy importante entre otros, es el de Jorge Isaacs, ¿no?, en su viaje a la Guajira, al departamento al Estado soberano del Magdalena, que nos dejaría sus grandes aportes, tribus soberanos del Estado de Magdalena, que crearon una reacción muy fuerte del posterior presidente Miguel Antonio Caro, en un artículo llamado El darwinismo y las misiones. Y la academia creo que va a tener un papel relevante hacia 1902, cuando se funda, con la creación de las comisiones, la Comisión de Arqueología y Etnología y la Comisión de Lingüística, y en el contexto, pensando esto dentro del marco de lo que llamaríamos las antigüedades, como ocurría en toda América Latina, que aún sobreviven afortunadamente el término en nuestro boletín de historia y antigüedades, y que justifica que los antropólogos tengamos cierto derecho propio a también estar en la academia. Pero el Instituto Etnológico Nacional va a ser establecido precisamente muy tempranamente. Rivet llega a Colombia más o menos en marzo de 1941 como exiliado francés. Luego nos veremos algunas personas, Álvaro nos hablará de esto, huyendo de la Gestapo, ¿no? Y 3 meses después se funda el Instituto Etnológico Nacional, lo cual nos muestra en nuestra más o menos paquidérmica dinámica institucional que había el rol y el gran interés de alguien que era nada menos que el presidente de la República, Eduardo Santos, por fundarlo, y no solamente fundarlo, darle unos espacios, darle ciertos dineros, etcétera, de manera tal que en 1941, cuando viene Paul Rivet, exiliado de Francia, del cual nos hablará algo Álvaro, Paul Rivet pues encuentra 2 cosas. Primero, un grupo de profesores muy relevantes de la Escuela Normal Superior, un grupo también de estudiantes, para entonces muy también destacado, Ochoa de Molina, también otras personas, Yolanda Mora, Eddie Jiménez, etc., y un grupo también de discípulos también muy destacados, entre ellos Mircea Chávez, Roberto Pineda Giraldo, etcétera, con esa formación previa que va a ser muy importante. Y también encuentra un ambiente intelectual muy relevante para ese propósito, de manera tal que Paul Rivet llega y da como primera lección de inaugural, hace una conferencia que se llama La etnología, la ciencia del hombre, en la cual pues dice esta nueva ciencia que le interesa tanto lo biológico como lo social y cultural, es una ciencia interdisciplinaria, y en segundo lugar es una ciencia del optimismo, a pesar de las circunstancias de la guerra, y muy relevante para la comprensión de un país multicultural y pluricultural como era y sigue siendo Colombia, hasta entonces poco estudiados sus pueblos indígenas en este caso, aunque muchos, sobre todo alemanes, se habían interesado con grandes obras sobre lo mismo. Y ese instituto se transformó luego en 1953 en el Instituto Colombiano de Antropología. Hoy es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, es decir, es un instituto que, como muchas de las obras de Santos, perduró y ha perdurado en el tiempo, ¿no? Entonces vamos a hablar brevemente sobre cómo se coció a nivel de cierta coyuntura este instituto, y pasaré rápidamente a señalar que 3 años antes, en 1938, Hernández de Alba
con el apoyo de Gustavo Santos, que era el alcalde de Bogotá, inauguraron la primera exposición etnográfica arqueológica con relación al cuarto centenario de la Fundación de Santa Fe de Bogotá, junto con otros eventos. Ustedes saben, el alcalde anterior había sido pues, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, ¿no?, que había tenido que renunciar por una huelga de taxistas. Comentábamos con Camilo que porque Gaitán se le había ocurrido que a los taxistas había que ponerles cachucha, que había que ponerles vestido, que había que poner taxímetro y también que había que prohibir la ruana y el alpargate en Bogotá. Entonces eso generó toda una reacción y pues para fortuna nuestra, precisamente en 1938 es elegido también Santos. Por otra circunstancia contingente, el candidato iba a ser Olaya Herrera, muere y queda Santos como candidato, de manera tal que los dos hermanos Santos, digámoslo así, estaba uno en la alcaldía y el otro en la presidencia. Para no meterme en el campo de Santos, Paul Rivet había tenido noticia de Eduardo Santos en París y a principios de 1938 le había mandado una carta diciendo lo que lo quería conocer. Y esa carta ya nos habla de que Santos era un gran especialista en Francia, había probablemente estudiado literatura y otros campos de humanidades, así como Gustavo Santos había sido gran estudiante de música también en París, de manera tal que había una gran afinidad intelectual, pero pronto se transformó en una afinidad política igualmente. De manera tal que para la inauguración de la conmemoración del cuarto centenario, Santos invita a Paul Rivet a Colombia y llega Paul Rivet a Colombia por primera vez. Allá había estado en el Ecuador y Paul Rivet le interesaba mucho Colombia porque él había estado en el Ecuador, era un gran especialista en el norte de Sudamérica y en el sur también de Colombia, le llamaba muchísimo la atención y viene Paul Rivet y se encuentra con un ambiente intelectual muy interesante también y sobre todo se encuentra con un joven que se llamaba Gregorio Hernández de Alba, que por entonces tenía unos 30 años, que había explorado de forma pionera la etnografía, la arqueología en San Agustín, la arqueología en Tierra Adentro, que había sido también un hombre muy, muy importante como divulgador en las páginas del Tiempo, ¿no?, y que había contado siempre con Gustavo Santos para esa labor de institucionalización de la antropología que no puedo entrar a detallar aquí por razones de tiempo. De manera tal que Paul Rivet en Bogotá se plantea la idea de hacer un proyecto de fundación ya de un centro de enseñanza etnológico que va a ser el Instituto Etnológico Nacional y le da a Santos un proyecto de fundación y envían en ese marco al joven Gregorio Santos Hernández de Alba a París para que estudie en el Museo del Hombre y en la Sorbona, pero también le dan un estatuto importante porque lo nombran curador de la colección americana o suramericana del Museo del Hombre. Y en este marco es que estalla la Segunda Guerra Mundial, ya estamos hablando, ellos viajan en el 38, en el 39 no pasa nada en Francia, la ocupación viene en el 40, y en la ocupación del 40, Paul Rivet se ve enfrentado a luchar contra su antiguo capitán de la batalla de Verdún, el general Pétain, y decide, porque era un hombre de unas grandes convicciones y también a veces de un temperamento muy fuerte, ¿no?, le manda a Pétain una carta en la cual le devuelve sus medallas de héroe de Rivet de la batalla de Verdún y le dice que es un hombre del pasado y queda expósito a la Gestapo. Aquí ya, entonces, sabremos que, y empezaremos ya, que afortunadamente tanto la esposa de Rivet, que era una ecuatoriana, y Hernández de Alba describen a Santos para que le dé un asilo, una visa del gobierno de Vichy, que alcanzó a dársela para que Rivet pudiera venir a Colombia y viaja
en compañía de Hernández de Alba y la familia Hernández de Alba Colombia, y hay unas anécdotas que cuenta su hijo que son muy interesantes, que 2 veces en el barco que venían se encuentran, emergen 2 submarinos. El primero, un submarino alemán que requisa a todos los pasajeros y afortunadamente no se da de cuenta que viene Rivet, que ya está siendo buscado por la Gestapo, porque sus compañeros van a ser delatados por un investigador del mismo museo y algunos de ellos muertos por por la Gestapo. Y luego, ya llegando a Cuba, sale otro submarino, que era un submarino inglés, al contrario brindan, digámoslo así, con los capitanes del inglés. Entonces llega Rivet con un proyecto intelectual y político, con eso voy a terminar. El proyecto es la lucha contra el racismo, es la lucha contra la discriminación racial y cultural. Y Rivet, en su discurso inaugural, va a decir: todas las sociedades son mestizas, es decir, son frutos de intercambios culturales, tanto biológicos como culturales. Europa es un continente mestizo y, por otro lado, las sociedades indígenas son civilizaciones. Él utiliza expresamente esa palabra que utilizó la etnología, en contrapunto que los alemanes utilizan el de cultura. Y los huitotos es una civilización. Los caribes, que habían sido tan denigrados desde la colonia, es otra civilización, y eso empieza a cambiar, sin duda, la perspectiva de la percepción de los pueblos indígenas, y gracias al trabajo de Rivet, de Hernández de Alba y también de otros profesores de la Escuela Normal Superior, entre otros Justus Sostelius, que, como decía el presidente, había excavado en la Cueva de los Santos y que muere precisamente muy prematuramente, probablemente por excavar en la Cueva de los Andes, de los Santos, las momias de esta región, que son tan importantes para la arqueología de Colombia. De manera tal que, llegado Rivet, se arma un concierto ya con esto de lucha antinazi en Colombia, que va a tener también su eco en el presidente Santos. Va a romper, cuando el ataque a Pearl Harbor, rompe con Alemania, no declara la guerra, porque incluso pues Colombia no era que tuviera muchas fuerzas armadas para declarar la guerra, y dentro de este contexto ya en donde Gustavo Santos sigue jugando un papel importante, y obviamente ya Santos como presidente, se va a mantener el Instituto de Etnología, y el mismo Santos, diría en una carta, Rivet apoyaba monetariamente al Instituto Etnológico Nacional de su propio peculio. El doctor Duque Gómez nos contaba que alguna vez necesitaban para los cursos de antropología física algunos elementos de antropometría, etcétera, etcétera, y fueron a hablar con el presidente. Y el presidente les atendió en Palacio, y les dijo que de pronto era un poco dispendioso que el Ministerio de Educación girara la plata, y sacó un cheque y les dio su plata. Y la graduación de los miembros del Instituto Etnológico Nacional va a ser en Palacio, lo cual mostraba el estatuto que Santos les quería dar al Instituto Etnológico Nacional. No era simplemente era una comprensión muy importante de lo que significaba el estudio de las civilizaciones, de lo que significaba el esfuerzo del Museo del Hombre en París, y en un país muy racista como era entonces todavía Colombia, y la lucha contra el racismo, que también continúa, pero que en gran parte fruto a estas instituciones, a estas pequeñas plantas raras, que tienen un gran impacto, ha podido cambiar la imagen de Colombia. Bueno, yo dejaría ahí. Antes de esto, quisiera que presentáramos a nuestros personajes. Generalmente uno presenta a sus personajes y después habla de ellos, pero aquí quería hacer un poquito la inversa para darle la palabra a mi colega Álvaro Hernández. Bueno, si quieres apagamos brevemente. Bueno, esto es Gregorio Hernández de Alba con su esposa, trabajando en tierra adentro, haciendo trabajo de campo. Si quieres seguimos. Su esposa Elena, que era
otra etnóloga, la primera etnóloga colombiana no graduada, pero de hecho le ayudó muchísimo en sus trabajos. Sigamos, por favor. Ribé en San Agustín. Ribé ya tenía unos 62, 63 años. Hernández de Alba tendría unos 33, 34 años para entonces. Sigamos. Aquí está el grupo de profesores de la Escuela Normal Superior y del Instituto Etnológico Nacional. Ahí está Ribé, más al fondo está Hernández de Alba y todos unos personajes muy importantes en el contexto de la historia integral. Y finalmente, pues la foto del libro de Paul Rivet, Los orígenes del hombre americano, su famoso libro. Cuando él viene a Bogotá, dicta 3 conferencias en la Biblioteca Nacional que se acababa de inaugurar, en donde estaba en la 45, fruto también de todo el trabajo cultural de Eduardo Santos, y este va a ser su libro más relevante, y esta es una foto de la celebración del 5º centenario del Festival Arqueológico y no del festival, del arqueológico, de la exposición arqueológica y etnográfica nacional, en donde vinieron por primera vez a Bogotá grupos de los Guayú, de estos de Sibundoy, con el padre Castelví, gran filólogo, misionero capuchino, algunos grupos de calderas de NASA, en fin, y por primera vez en Bogotá, en diferentes parques y hasta en el Teatro Colón, se hizo la presentación de estos grupos musicales, todo esto, lo cual estaba también apoyado e inspirado por Gustavo Santos, que entre otras cosas, además de ser un gran pianista, fue también uno de los promotores más importantes de la música popular y organizador del gran evento en Ibagué, que daría pie a la institucionalización, en cierta forma, de la música popular en Colombia. Bueno, yo creo que con eso dejaríamos y te daría la palabra. Gracias, profesor Roberto. Buenas tardes a todos. Un saludo a la mesa directiva, señor presidente, señor secretario, señor bibliotecario, señores miembros de número de la academia. Gracias a los colegas que están acá conmigo. Yo llegué a este tema por intuición casi de Roberto. Yo estaba en París y él me dijo que fuera al archivo de Rivet, de Paul Rivet, en el Museo de Historia Natural. Un poco tras las pistas de Christine Laurier, que es como la biógrafa, también me indicó cómo llegar y empecé a indagar sobre la correspondencia de Rivet. Y me maravillé y por videoconferencia el profesor Roberto también se maravilló de los tesoros que estaban ahí. El archivo de Rivet había sido estudiado desde el punto de vista lingüístico y muy poco desde el punto de vista de la correspondencia. Y tuve el honor de tener el panorama general de la correspondencia de Rivet y de mirar ya en detalle la totalidad de la correspondencia de las cartas que le llegaban de Colombia. Y entre esas, pues había una carpeta muy grande que era la carpeta de Eduardo Santos. Segundo punto de la anécdota personal es que en algunas cartas se firmaba con una dirección que era calle 13, número 1764. Y era la dirección de la antigua Escuela Normal Superior. Pero es que yo estudié en la calle 13, número 1674, en el Instituto Técnico Central de La Salle. Entonces, ahí que fue se fundó por los hermanos de las escuelas cristianas, luego hubo un cese donde se funda la Escuela Normal Superior y luego lo vuelven a entregar a los hermanos de las escuelas cristianas, y yo me veía ahí, y algunas de las fotos de la Escuela Normal Superior y de otras personalidades como Rómulo Rosso, por ejemplo, como Luis Alberto Acuña, en los talleres del colegio donde yo estudié,
que no han cambiado mucho desde esa época. Entonces empecé a ganar una especie de familiaridad, se puede decir, con el tema, por historia personal, por historia educativa, hasta que decidí transcribir la correspondencia entera que le envía Eduardo Santos a Paul Rivet y que reposan los fondos del Museo de Historia Natural. Luego, a través de Mariluz Vallejo, que recientemente acaba de sacar un libro sobre la correspondencia de Eduardo Santos, accedí al fondo que está en la Biblioteca Luis Ángel Arango, en donde están las cartas que le llegan a Eduardo Santos, y ahí completé el panorama con las cartas que van de Rivet o que llegan de Rivet a Santos. Y escribí un pequeño ensayo del cual les voy a leer algunos fragmentos. 50 años nos separan de la partida del expresidente Eduardo Santos, hombre liberal y de instituciones, humanista y político. Entre su rica correspondencia es notable la que intercambia con el ilustre etnólogo Paul Rivet, hombre liberal y de instituciones, humanista y político. Sus similitudes personales y profesionales, ambos fundadores de grandes instituciones, ambos exiliados políticos, prolíficos corresponsales, dan testimonio de una época de convulsiones sociales y políticas que marcaron el rumbo del siglo XX. Me planteo decir algo novedoso frente a los excelentes trabajos sobre esta correspondencia que hace Otto Morales Benítez en Eduardo Santos, Apuntes para una biografía política, donde transcribe bastantes partes de las cartas de Rivet a Santos y de Santos a Rivet, y como les acabo de mencionar, de Mariluz Vallejo, en un libro que ella ha llamado Estrictamente Confidencial. En este trabajo, luego de que doy cuenta un poco de la composición del archivo, de qué es lo que uno encuentra ahí, que si podemos pasar la siguiente como un resumen, aunque creo que yo tengo el control, ¿cierto? Pero creo que no se ve bien, creo que va a ser mejor encender la luz. Ahí vemos alrededor de 105 cartas que se intercambian entre ellos y dos momentos importantes que son los que giran alrededor del Instituto Etnológico Nacional y los otros que giran en torno a la dictadura de Rojas Pinilla, en donde ellos intercambian la mayor parte de la correspondencia. Yo creo que podemos. Esta correspondencia cuenta con 60 cartas que se reparten en 105 páginas, como les decía, y van desde el 38 hasta el 57, siendo la primera carta en la que Paul Rivet le pide a Santos estaba en París en ese momento, diciendo: quiero hablar con usted, por favor llámeme a este teléfono, o estoy en el Palacio el actual Palacio del Trocadero. Hay algunos telegramas también, entre otros unos que manda Mercedes Andrade de Rivet, la esposa de Paul Rivet. Y pues los detalles son fascinantes porque se pueden dividir en dos momentos. El primer momento es el del exilio de Rivet, en donde el tono de Rivet es supremamente dramático, y el de Santos un tono institucional. Y en el momento en que Santos está en Estados Unidos y en Francia, cambian los roles. Ya Rivet tiene un papel preponderante en la política internacional francesa, y luego cuando vuelve a París como miembro de la política y del Consejo de París, cambia el tono y va a ser el Rivet el reposado y político institucional, y Santos el más dramático. Hay algunas cartas que son fascinantes, por ejemplo una que se escribe desde París el 2 de julio de 1954, donde Eduardo Santos hace un agudo análisis de la política latinoamericana y cuenta la importante influencia y preocupante influencia de Estados Unidos en la influencia política, la influencia ideológica que tiene sobre las universidades colombianas. Y después de este breve panorama, quiero ahondar aquí en dos puntos. Uno que le llamo la política de la salvación,
y la segunda parte es la salvación de la política, y con eso espero terminar. Un bello ramo de flores llega el 1 de julio de 1942 al tercer piso de la avenida Caracas, número 2279. Mercedes Andrade lo recibe y, perpleja de la emoción, se lo da a su marido. Los remitentes, Eduardo Santos y Lorencita Villegas, esposos. Fue una muestra de afecto destinada a aliviar la angustia del profesor Rivet por la suerte de 3 de sus colegas que no lograron escapar de la invasión alemana en París. El día anterior, Rivet le escribe a Santos, abro comillas: recibí una carta de París en que me avisan que 3 de mis colaboradores del Museo del Hombre, que los alemanes arrestaron el día mismo que me escapé, merced a su intervención, después de haber sido detenidos durante 11 meses, iban a ser condenados a muerte. Aunque la sentencia sin duda sea ya ejecutada, no puedo conformarme con la idea de no haber intentado salvarlos. Y pide a Santos una intercesión. Desde la entrada de los alemanes a París el 14 de junio de 1940, Paul Rivet decidió proteger con su vida su obra mayor, a la cual dedicó sus más grandes esfuerzos, el Museo del Hombre, en el actual Palacio del Trocadero. Lo acompañaron en la determinación heroica otros colegas etnólogos, discípulos todos de Rivet, como la mayoría de los franceses y no pocos europeos que buscaron iniciarse en dicha ciencia a principios del siglo XX. En una carta del 5 de agosto de 1940, Rivet le explica a Santos su determinación. Me quedé aquí, como era mi deber, a la cabeza de mi museo, dice Rivet, con todo mi personal, y desde entonces vivo en una atmósfera cerrada y envenenada, sin contacto con el mundo exterior. Las pocas noticias que recibo de la Francia no ocupada aumentan todavía mi desesperación. Ante tamaña incertidumbre, Rivet pone en manos de Eduardo Santos lo más valioso en su vida. Abro comillas. Confiar a usted a mi señora Mercedes Andrade de Rivet. Curiosamente, será Rivet el encargado de llevar a cabo sus mismas recomendaciones. Después de confiar a Mercedes Andrade, dice: resolví después arreglar todos mis asuntos personales en París, haber hecho empaquetar mi biblioteca particular en 100 cajones de 100 kilos cada uno, en todo secreto, cajones depositados bajo el nombre de Legación de Colombia. Se puede decir que los colombianos salvamos la rica biblioteca de etnología de Rivet y del Museo del Hombre en París. A principios de febrero de 1940, Rivet logra escapar de París, gracias a la ayuda e intercesión de Colombia, en cabeza del presidente Eduardo Santos. Y aquí hay que hacer una mención importante a Gregorio Hernández de Alba, que también intercede y que también da ayuda a pasar los pasaportes y a lograr muchos tiquetes también de barco. Llegado a Lyon, en una parada necesaria, Rivet deja ver el tamaño de la afectación y la angustia terrible por la suerte de las personas y de las cosas que deja atrás, y le dice a Santos: en Vicky pude, por mensajero recibido de París, supe que el día mismo de mi salida, el 11 de febrero, los alemanes ponían presos 3 de mis colaboradores. Llevaban a mis 2 hermanas a la Gestapo para interrogarlas durante 4 horas, pesquisionaban en mi oficina y secuestraban mi biblioteca, mi única fortuna. Familia, amigos, colegas, biblioteca, secuestrados. Rivet venía de un viaje reciente a Colombia en 1938, auspiciado por Santos, y la oportunidad de un campo antropológico que se abre ante sus ojos se combinó con la urgencia demandante propiciada por la guerra. Salvarlo todo y salvar a todos. Es deseo de Rivet que ya no solo su biblioteca personal, sino la biblioteca americanista del Museo del Hombre tenga como destino Colombia. Y dice Rivet en una carta del 4 de marzo del 41: esta biblioteca no solamente representa un bien material, pero sobre todo es un instrumento de trabajo sin duda único en el mundo, y para mí un placer pensar que los estudiosos de Colombia
encontrarían allí algún día todos los documentos de investigación para un estudio del pasado, no solamente de Colombia, pero también de toda América. Yo soñaba verla instalada ya en una sala de la bella Biblioteca Nacional. Y por poco en la Biblioteca Nacional tenemos esta biblioteca que hoy es la Biblioteca de Etnología del Museo del Hombre. Un año después, el profesor Paul Rivet le explica al presidente Eduardo Santos el impacto que tuvo su solidaridad. Dicen que los alemanes me han condenado a muerte por contumacia, al mismo tiempo que los 2 compañeros míos que ya fusilaron. Usted ve que no solo le debo la libertad, sino también la vida. El presidente y el profesor prontamente fueron conscientes del alcance de sus acciones. Y dice Rivet, comprendí que estas flores no eran para mí, sino para mi Francia, la que no ha aceptado y no aceptará jamás la sumisión al vencedor. Lo que hace Santos para salvar a Rivet es hacerle un contrato para nombrarlo como profesor, contrato que también está en la correspondencia y que se transcribe y que es muy interesante también de ver. Cuando hace Rivet la visita en el 38 a Colombia, le dejan al presidente Santos una serie de recomendaciones. Crear una biblioteca, crear un museo y crear un instituto de formación de etnólogos. Y curiosamente, va a ser el mismo Rivet el encargado de llevar a cabo las mismas recomendaciones que él dejó a Colombia. Ya instalado en Colombia y al frente del Instituto Etnológico Nacional, Rivet intercambiará correspondencia con Santos en 2 direcciones complementarias. Lo llenará de peticiones administrativas relativas al funcionamiento del recién creado instituto, muchas de ellas relativas a su funcionamiento financiero. Y también servirá de mediador para salvar más vidas y hacer otras tantas más fáciles, las cuales se encuentran en una situación desfavorable ya por la guerra, ya por los obstáculos administrativos de la burocracia. Es el caso de unos coequiperos en el Museo del Hombre, por quien Rivet pide que Santos interceda al gobierno de Vichy, de algunos de sus discípulos y colegas como Henry Lehmann y como Gerardo Reichel Dolmatov, que para la época ya estaba en Colombia, pero no le habían dado la nacionalidad colombiana. Así que va a ser Rivet el que escriba a Santos también diciendo que por favor intercedan por él. En la correspondencia es interesante porque dice, mire, le pedí al Ministerio de Educación estos materiales y no me los dan, ¿será que usted puede interceder? Y a mí me parecía fascinante ver que el presidente de la República atendía casos de tubos de ensayo, de instrumentos de antropometría, de cosas de cotidiano que no se resolvían, ¿no? De 1940 al 43 podemos observar esa correspondencia dramática de Rivet, por un lado, y por otro lado esa correspondencia administrativa. Rivet sabía que tenía al alcance de la mano la voluntad y apoyo de nada más y nada menos que el presidente de la República y era muy consciente de ello, tanto para aprovechar como, con toda razón, tener un poco de vergüenza por importunar al mandatario, como lo deja ver en varias expresiones de su carta. Cuando llega al 43, Rivet informa de la terminación del contrato y del encargo que le hace el general Charles de Gaulle para ser agregado cultural en México y liderar varias iniciativas de la Francia recuperada. Entonces Rivet le agradece de manera generosa a Santos y Santos en algún momento dice lo siguiente: no tiene usted nada que agradecerme, mi querido profesor. Soy yo quien le agradece a la vida al haber tenido la oportunidad de prestar algún servicio a un hombre como usted, que es de los pocos que lo reconcilian a uno con la especie humana. Yo no tengo el optimismo de los etnólogos de que acusaba a usted alguna tarde en el Savoie nuestro amigo Laurier. Y a veces las cosas de los hombres me inspiran horror y tremenda lástima. Pero usted es de los que solo inspiran admiración y afecto, y ojalá sea cierto que yo pude hacer algo eficaz para sustraerlo a las iras de la barbarie. Y en cuanto a Colombia, es ella la que tendrá que quedar agradecida de usted y con un tremendo saldo en su favor. Usted honró nuestra cátedra y creó una institución que, si es conservada, prestará inmensos servicios al espíritu colombiano. Y si de pesos se trata, los muy escasos que usted recibió del Tesoro Público
nos los devolvió con creces por conducto de la Rockefeller, que fue grandes financiaciones que logró él de la Fundación Rockefeller para el sostenimiento del Instituto Etnológico Nacional y que después fue la legación de Francia la que también ayudó a financiar. Deja entonces un extenso informe a Eduardo Santos sobre lo que hay que hacer, para que no te los voy a leer aquí, por supuesto, pero que sí muestra el impulso y la dirección que quería dar una persona como Rivet a la antropología colombiana. Y quiero terminar con un par de frases extraídas de las cartas que le envía Santos a Rivet sobre las preocupaciones que tiene él de la política latinoamericana. En esta carta que mencioné el 2 de julio de 1954, Santos le dice: entre las orientaciones universitarias yanquis y las que necesitamos, veo un abismo. Existen diferencias que resultan de nuestras características, de la idiosincrasia. Nuestra manera de ser, de pensar, de vivir, difiere esencialmente de las de los yanquis, por su esencia misma. Los Estados Unidos creen en la civilización de masas uniformadas. Están desarrollando en la América Latina un espíritu materialista en que todo se reduce al dinero, a hacer dinero, a pensar en negocios, a no ser más allá de lo que el dólar pueda proporcionar. Santos empieza a aprovechar a Rivet en una especie de exilio, le llamo yo, para que Rivet ayude a posicionar algunos temas de la urgente y difícil situación política de Colombia en Francia y especialmente en el periódico en Le Monde. A propósito de una de esas cartas que manda Rivet a Le Monde, le dice: me pareció muy buena su segunda carta a Le Monde. Naturalmente no le gustó a los extremistas. Los unos querían que lo se achacara a los comunistas a propósito del 9 y se demostró que todo procedía de órdenes directas del señor Stalin y del señor Molotov, comunicadas a través de la embajada y en las cuales se establecía todo el programa de asesinatos, incendios, saqueos y demás delicias de que disfrutamos en abril. Los otros desearían que todo fuera obra directa de los jefes conservadores y que aparezca el directorio conservador ordenando el asesinato de Gaitán en resolución firmada y sellada. La verdad es que todo esto es infinitamente complejo, como lo son casi siempre las cosas grandes de la vida, y hay causas de diverso orden, explosión de feroces propagandas demagógicas adelantadas con creciente irresponsabilidad durante 10 años y a grande orquesta por Laureano Gómez y sus amigos primero, por Gaitán y los suyos después, que es una carta extraordinaria que envía el 12 de julio de 1948, casi una confesión de lo que piensa Eduardo Santos sobre el 9 de abril. El tiempo lo cierran, Eduardo Santos lamenta mucho esto y quiere buscar eco en París y le dice a Rivet: de la Colombia que usted conoció, mi querido profesor, queda bien poco. Hoy la censura es una norma de vida. Los periódicos no pueden decir sino lo que a ella se le dé la gana que se diga. De nuestras viejas libertades nada resta. El Partido Liberal no puede ni hablar, ni moverse, ni votar, ni casi vivir. Se están siguiendo aquí con exactitud aterradora los métodos del general Franco y de sus maestros alemanes e italianos. En una carta del 4 de enero de 1950. Y estas cartas son como un testimonio excepcional de el Eduardo Santos político por fuera del poder. Y una verdadera confesión de su pensamiento humanista, de su cabeza grande que tenía y del gran internacionalista que fue Eduardo Santos. El cierre del tiempo, el atentado a sus oficinas y en general la persecución a la prensa son motivos de sendas reflexiones de Santos a Rivet. Que continúa en una correspondencia muy rica hasta 1957, fecha en que Rivet cae profundamente enfermo. En 1958 muere Rivet
y el gobierno francés le pide a Eduardo Santos que escriba uno de los homenajes a él. Y en una de sus palabras dice lo siguiente: su muerte constituye para Francia y para la América Latina pérdida irreparable. Si en el campo científico sus discípulos continuarán gloriosamente su tarea, en el de nuestras relaciones internacionales es difícil reemplazar lo que él fue. Lazo de unión permanente, maestro y guía en quien la amistad dejaba de ser palabra vana para convertirse en hecho fecundo de todos los días, que iluminaba los caminos de la cooperación con el calor de un afecto tan sincero y desinteresado como eficaz. Lo que se ve en la correspondencia es esta estrecha relación personal y política, y se deja ver cómo Rivet fue un personaje muy estratégico para Eduardo Santos, no solo en la fundación del Instituto Tecnológico Nacional, sino en la cooperación internacional y en el logro de unas agendas que son muy importantes fueron muy importantes de posicionar en los organismos multilaterales, como por ejemplo la UNESCO. Esperamos que pronto pueda compartirles esta publicación y que pues ya sean ustedes quienes miren estas cartas tan interesantes de estos dos personajes tan importantes. Muchas gracias y no sé si... Le damos la palabra con la venia del secretario a Roberto Villegas. Muchas gracias. Mi saludo a la mesa directiva, a los honorables académicos aquí presentes e invitados. Roberto Pineda nos ha dado ya una panorámica muy clara del contexto en el cual surge el Instituto Tecnológico Nacional, y Álvaro Hernández nos ha desentrañado esta correspondencia que revela la relación tan particular y productiva entre Eduardo Santos y Paul Rivet. Me toca a mí entonces armar el alboroto un poco con una serie de observaciones que son a la vez preguntas también sobre ese contexto general de la aparición del Instituto Tecnológico y de la relación entre estos dos personajes. Y mi primera tesis, que puede ser sin duda discutible y será discutida, es que la aparición del Instituto Tecnológico Nacional se enmarca indudablemente en el movimiento indigenista americano, aunque en este contexto inclusive sea un caso sui generis. El indigenismo americano es un movimiento artístico, cultural y político muy amplio, muy influyente. No es fácil asignarle una sola cuna, ni tampoco un preciso momento de origen. En buena parte está sustentado, sin duda alguna, en el movimiento intelectual y cultural de la Revolución Mexicana. Pero también lo vemos muy tempranamente aparecer en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia misma y en varios países de América Central. Hay conocidas manifestaciones literarias. En Perú, por ejemplo, está César Vallejo, José María Arguedas, Clorinda Mato. En Ecuador, Fernando Chávez, Jaramillo Alvarado, Jorge Icaza y otras muchas personalidades literarias, además de artes plásticas y escuelas en todos estos países. Pero no es eso lo que nos interesa en este contexto. Son básicamente dos aspectos: los perfiles políticos en el indigenismo y la forma como el indigenismo se institucionaliza. En este examen entonces viene a ser central el primer Congreso Indigenista Americano, celebrado en Pátzcuaro, Michoacán, México, bajo los auspicios del presidente Lázaro Cárdenas, y que tenía como antecedente la 8ª Conferencia Internacional Americana de 1938, una creación de la Unión Panamericana. Las delegaciones al Congreso Indigenista estaban compuestas sobre todo por funcionarios gubernamentales y había poquísimos indios. En el caso de Colombia, ninguno de los representantes era del sector indígena. La presencia y el peso norteamericano en este Congreso Indigenista fue enorme. El Congreso ratificó la importancia de los pueblos indígenas y que el asunto de los indígenas se declaraba como un asunto de interés público, por primera vez realmente. Recalcó el rechazo a las políticas y las legislaciones raciales
discriminatorias y estableció que se debía reforzar el respeto a las personalidades históricas y culturales de los indios. Y se define el indigenismo como una política estatal. Para que esto tenga fuerza y prospere, se crea el Instituto Indigenista Interamericano, III, que da lugar posteriormente a la creación de institutos indigenistas nacionales. Algunos se vuelven estatales, son de institutos estatales, como es el caso de México, Perú, Guatemala y Bolivia. Otros no son institutos estatales. Todo tiene el apoyo decidido de la Fundación Rockefeller, que ya la vimos en la exposición que nos hace Álvaro Hernández como la gran financiadora inicial del Instituto Etnológico Nacional. Bueno, se hace aquí entonces evidente que el indigenismo en lo político e institucional no era único, no era homogéneo, había corrientes diferentes y esas corrientes muchas veces estaban compuestas. El indigenismo del Instituto Indigenista Interamericano era particular, casi completamente desligado de la intervención directa de los indígenas. No había voces indígenas allí. Sujeto a las políticas norteamericanas, sin duda alguna, y orientado a integrar, abro comillas aquí, integrar al indio en los estados nacionales, bajo una actitud que es formalmente respetuosa, sin duda, pero que es definitivamente paternalista. Y eso contrasta mucho con otras variantes del indigenismo beligerante, que era de orientación muy izquierdista. Tampoco necesariamente vinculado fuerte y permanentemente con los indígenas, muchas veces promovido por mestizos o por blancos de orientación izquierdista, pero no voces indígenas. El ejemplo más claro allí es indudablemente el de José Carlos Mariátegui, en Perú, quien venía de un trabajo periodístico y político muy profundo. Mariátegui, por supuesto, no comparte la idea de la integración de la indígena al Estado Nacional, porque entiende que esta integración en la verdadera realidad solo podía producirse en la escala más baja de la sociedad. Es decir, que los indios se iban a integrar como jornaleros y obreros de grandes haciendas, no en una situación de igualdad con sus pares blancos y mestizos. Esa línea de pensamiento, Mariátegui y demás, y la acción política que ella desarrolló fuera de Perú, que también ocurrió en México, Ecuador, Bolivia, Colombia, fue reivindicada por movimientos progresistas de la izquierda, entre ellos el más evidente, el APRA, con su líder, Raúl de la Torre. Todos los institutos indigenistas fundados a partir del Instituto Indigenista Interamericano partían de la noción de que era necesario estudiar lo indígena como problema. Es que en todas partes las fuentes le muestran a uno que en ese momento se percibe que los indios son un problema. Es un problema que hay que enfrentar y por lo tanto hay que ver cómo se aborda. Y el estudio de los indígenas se aborda en una forma global. Hoy lo llamaríamos holístico. En esa época esa palabra no estaba en boga, pero es exactamente. Entonces, ¿qué se estudia? Miren ustedes, la biología, las características geográficas y climatológicas, la fisiología adaptativa, la aclimatación congénita, las zonas geográficas, los factores demográficos, los antecedentes de las ciencias sociales, el desarrollo cultural, las migraciones, el folclore, el mestizaje, las economías nacionales y su relación con los grupos indígenas, la producción primaria, la distribución tradicional de la tierra y la propiedad territorial, los niveles de vida y regímenes de trabajo, la educación, la aptitud individual y colectiva ante la escuela, el aporte del indígena como maestro, las elaboraciones de programas de trabajo escolar, la enseñanza oficial en la educación del indígena, lo jurídico, la legislación sobre el problema indígena, la representación legal de las colectividades, la propiedad colectiva y el indígena ante el derecho político y la ley penal. O sea, todo, básicamente todo junto. Eso está extraído, por ejemplo, de los estatutos del Instituto Indigenista Peruano. Era un plan de trabajo excesivamente amplio y carecía
de una metodología clara que lo pudiera llevar a su realización. Por lo tanto, estos institutos indigenistas no tuvieron, como era de esperarse apenas, mucho éxito. El del Perú duró solo hasta 1996, cuando fue absorbido por el Ministerio de Promoción de la Mujer. ¿Qué pasa? Me cambia el micrófono. Qué pena. Hola. Muchas gracias. O sea que no me estaba leyendo, básicamente. Bueno, ok. El de Perú lo absorbe en 1996 el Ministerio de Planificación de Promoción de la Mujer y se convierte en una oficina de desarrollo productivo. Tan solo eso. El de Ecuador, que se fundó en 1943, fue dirigido por hombres blancos mestizos de clase media y alta y entró de inmediato en conflicto con la Federación Ecuatoriana de Indios, la FEI. Esta sí compuesta por indígenas y con una buena presencia de mujeres indígenas. Se fue disolviendo lentamente en ese proceso. Solo en México, el Instituto Indigenista Mexicano adquirió un estatus más elevado para convertirse en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Es importante tener en cuenta que la situación de los antropólogos mismos dentro de la élite intelectual era marginal. Esto sorprende mucho cuando uno ve la consideración y el respeto que tenía Eduardo Santos por Paul Rivet, porque es que básicamente el resto de los antropólogos no éramos gente que contara mucho a niveles del Estado. La subvaloración de lo indígena era muy grande. La opinión generalizada sobre la antropología era que estudiar indios era perder el tiempo, porque eso era cosa del pasado, era un objeto de estudio muerto. En Colombia, la fundación del Instituto Etnológico Nacional, el IEN, en 1941 antecede a la institucionalización del indigenismo que se dio en el Instituto Indigenista de Colombia, fundado en 1942. En realidad fueron los investigadores del Instituto Etnológico los que conformaron el Instituto Indigenista, el cual nunca tuvo carácter de institución gubernamental. Fue lo que llamaríamos hoy una ONG. No obstante, muchos de los investigadores trabajaban en las dos instituciones, eran del etnológico y eran del indigenista. Y echaron a andar de esa manera la primera escuela de investigadores de antropología. Generaron las corrientes del pensamiento sobre la situación y articulación de los pueblos indígenas en la sociedad nacional y asumieron conscientemente la denominación de indigenistas. Ese funcionamiento conjunto tan interesante solo duró básicamente 10 años, pero es visto hoy en día por quienes estudian esto como el periodo en que los investigadores del Instituto Etnológico Nacional se comprometieron en mayor medida con los problemas sociales y políticos de los indígenas. El Instituto Indigenista de Colombia fue adscrito en 1947 a la Universidad Nacional. Desconozco su suerte de ahí para adelante, supongo que ya no existe realmente como tal. Aquí me estoy saltando una página. Justo cuando... Es que tengo que llegar a la... Justo cuando uno necesita las hojas no se desprenden. Muchas gracias. Bueno, pero así como el carácter de los dos institutos que funcionaron conjuntamente, también los antecedentes son diferentes. Para François Correa, que estudia este tema, la Sociedad de Estudios Arqueológicos y Etnográficos, el Servicio Arqueológico Nacional, el Museo Arqueológico Nacional y la Comisión Nacional de Folclore fueron los ancestros, los antecedentes institucionales del Instituto Etnológico Nacional. Mientras que el Congreso Indigenista Americano, que estuvo representado, Colombia, su representación estaba conformada entre otros por César Uribe Piedrahíta, el literato, Antonio García, notorio político de izquierda, y Gerardo Cabrera, determinó la creación del Instituto Indigenista de Colombia, cuyo fin declarado era el de colectar, ordenar y distribuir informaciones sobre las investigaciones científicas referentes a los problemas indígenas, materiales que podrían ser utilizados por los gobiernos para el desarrollo de su política indígena y recomendaciones hechas por los mismos indígenas en sus asuntos. El instituto fue el complemento del etnológico,
porque este formaba teóricos, mientras que el otro hacía estudios sociales y políticos con los grupos indígenas. Sin embargo, una vez que se metieron en la investigación, los investigadores del Instituto Indigenista revelaron al país el problema indígena. Esto es lo que se percibe hoy en día. Revelaron las precarias condiciones de vida, su dominación en condiciones de servidumbre y la ausencia de una política de gobierno que los incorporara al progreso de la nación. Concluyeron que el problema indígena no podía resolverse independientemente del problema de toda la nación. Se afirmaba que el problema hundía sus raíces en la organización económica del país y que se confundía con el problema campesino, afectando a un gran sector del pueblo colombiano. Además del criollo, el indio junto con el negro deberían ser la simiente de una nueva construcción nacional. A partir de la institucionalización de la antropología en Colombia con la fundación de los dos institutos, se originaron varias corrientes de pensamiento de la antropología colombiana. Se demostró al país la diversidad sociocultural y su contribución al proyecto de construcción del Estado, y se profundizaron los conocimientos sobre poblaciones indígenas. Dice Correa, François Correa, que la acción social que partía de este conocimiento y del análisis de las relaciones asimétricas de los indígenas en la sociedad nacional fue concebida como una tarea específica de otra oficina de gobierno, lo cual burocráticamente es un poco extraño, pero así fue. Se crea la Oficina de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, una tercera institución en discordia allí. Y tomaba la forma de un proceso de aculturación pacífica para vencer las resistencias al cambio de los indígenas e incorporarlos a la nación. Bueno, este es el contexto indigenista que yo quería plantear como una propuesta, básicamente. Rivé, ¿cuál es el papel y cuál es la intención de Rivé? Tenía antecedentes y trayectoria americanista muy profunda. Contribuyó en París al establecimiento del Instituto de Etnología y tuvo un rol clave en la formación de etnólogos. En 1928 se convierte en director del museo. Cuando se define su salida de Francia y su llegada a Colombia, se hizo, como nos lo explicó Álvaro Hernández, con un contrato de conferencias y enseñanzas de 2 años de duración. Al principio, antes de que se fraguara la idea del Instituto Etnológico en Colombia, Rivé le había planteado a Santos como estrategia para fomentar los estudios etnológicos el envío de alumnos becados para cursar etnología en centros de Estados Unidos o Europa. Después se gesta la idea del IEN, Instituto Etnológico Nacional, en julio de 1941, para enseñar etnología en general y americana y colombiana en particular. La investigación etnológica sistemática y la publicación de los trabajos. Rivé se aparta, entonces, de este indigenismo que pretendía retornar a la fuente indígena pura, esa visión romántica de que tenemos que volver a ser indios en nuestra forma de ser. Para él era completamente absurdo que una minoría blanca pudiera prescindir de la mayoría indígena y lo que había que hacer era armonizar las relaciones de ambas razas y aprovechar para el bien común las cualidades de cada una. Para eso Rivé hizo un recuento de los conocimientos americanos que le indicaba la necesidad de conocer la parte que cumplía el indio en la economía moderna. El sentimiento de la solidaridad humana debería ser para él fortalecido y exaltado. Todo hombre debía saber y comprender que otros seres, cualquiera sea su color de piel y la forma de su cabello, habían contribuido a hacer la vida mejor para todos. Esto era para él el verdadero indigenismo. Rivé enfrentaba el racismo, augurando para Europa y América un renacimiento, un mundo mejor, sin odio y sin vileza. Ante todo, situaba el conocimiento como la forma de lograr metas políticas. Y se dio en su estancia en Colombia su amistad con un hombre de poder como Santos y el apoyo de un grupo de estudiantes e investigadores para que Rivé fuera capaz de evaluar la situación general del momento de una forma acertada y viera la improbabilidad de tratar de fomentar un indigenismo beligerante y militante. Por eso le puede ofrecer a Santos un tipo de institucionalidad indigenista de alto nivel,
investigativo, científico, institucional y sobre todo deslindado de la tendencia de izquierda que tenía el indigenismo beligerante en ese momento. ¿Y Santos? ¿Qué de Santos? Un liberal moderado, quizás lo que hoy en día llamaríamos un hombre de centro, en esa época tampoco se usaba ese término, con una clara concepción de lo que quería que fuera el Estado. Durante lo que había ocurrido del siglo XX, ningún gobierno se había ocupado de los indígenas. Obviamente no los conservadores, no lo podían hacer. Su principal ideólogo, Laureano Gómez, los consideraba un lastre, bestias embrutecidas, poco más que animales de carga. Tampoco la República Liberal, irónicamente, ni Olaya ni López habían abordado este problema. La Ley 200 de 1936, que se considera una de las medidas más revolucionarias, por ejemplo, no aborda el problema de las tierras de los indígenas, los excluye de sus disposiciones. A pesar de la declaración formal de aceptación del mestizaje y de que hubo una exaltación de lo estético indígena, no hubo nada concreto, ni interés por investigar ni conocer. Santos desacelera el impulso de la revolución en marcha de López con lo que llamó su gran pausa y se dio el tiempo de encauzar los cambios de manera tal que se continuara buscando la integración de los indígenas en el proyecto nacional. ¿Cuándo entra en contacto Santos con el problema indígena y se interesa en él? Eso es una pregunta que a mí me causaba cierta inquietud. Y solo encontré una instancia, y es cuando interviene en las cuestiones del problema limítrofe con Perú, a raíz del encargo que le hizo Olaya Herrera del Ministerio de Relaciones Exteriores de 1930. Estar en el tema de la pleito limítrofe con Perú era estar en el tema de los caucheros, de la Casa Arana, del genocidio indígena. Tal vez fue allí, no hay en su biografía política, o no encontré por lo menos otra instancia probable. El resto fueron las conversaciones con Ribé. En esta coyuntura, Santos fue capaz de demostrar una conjunción de sensibilidad, poder, ilustración y contexto. Escogió para enfrentar un problema que tenía que ser enfrentado, el problema indígena, la vía académica. Le hizo el quite a los extremos políticos. Ni el fascismo racial de Laureano Gómez, ni la naciente izquierda indigenista. Y se las jugó por la vía académica de centro que le abrió Ribé. El resultado, por eso es sui generis en América Latina, la creación del Instituto Etnológico Nacional que da lugar al ICANN y a la construcción de la antropología colombiana, con todas sus cualidades y defectos. Esto era pues lo que quería anotar. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Muchas gracias. Profesores, colegas y a la mesa directiva y a ustedes aquí presentes. Les agradezco mucho la invitación a platicar, como dicen en México, un rato con ustedes. Como ven, yo vengo sin papeles, porque yo lo que les voy a contar no lo preparé. Va a salir de lo que mis recuerdos y mis remembranzas me acuerden hoy en este día. Yo voy a hablar de un personaje periférico en todos estos episodios, la de mi abuelo. Y voy a hablar de una semblanza muy personal de ese abuelo, Gustavo Santos, que para nosotros dos, pues no es Gustavo Santos, es Guca, nuestro abuelo Guca. Guca era mi abuelo, lo conocí desafortunadamente solo hasta los 13 años míos, porque murió cuando yo tenía 13 años, pero esos 13 años fue un personaje muy, muy cercano. ¿Y cuál fue el papel de Guca, de Gustavo Santos, en todos estos episodios? Gustavo Santos fue como el todero de Eduardo Santos. El todero de Eduardo Santos. El que le resolvía los problemas chiquitos. La chapa que se rompía, la llave que se perdió. Eduardo confiaba en su hermano menor, Tabito, ese era el nombre que le tenía, para apagar incendios chiquitos y grandes.
y le confió muchas tareas a lo largo de su vida. Mi abuelo también tenía una formación intelectual poderosísima. Había pasado 7 años estudiando piano. Ellos dos, Eduardo y Gustavo, mi tía Polita, nuestra bisabuela, se consiguió los medios para mandarlos a París. Ambos estudiaban en París, no simultáneamente, no sé si coincidieron en algún momento. Pero mi abuelo Gustavo fue a estudiar en la Escuela Cantódromo en París, pasó 7 años, no vino a Colombia en esos 7 años, no había WhatsApp, no había nada de eso de ahora. Y se formó como músico, como pianista, con la intención de ser pianista profesional. Regresó a Colombia en 1915 con una expectativa enorme de la futura carrera de él como pianista. Y era aparentemente un pianista virtuoso, con un problema muy grave, que era enormemente tímido. Enormemente tímido. Le programaron un poquito sin su consentimiento un primer concierto a los pocos semanas de llegar a Colombia, previo al cual dio una conferencia que se publicó finalmente, y después de cuya conferencia alcanzó a tocar un poco, pero en algún momento dado la emoción lo apabulló, se paró y pidió que se suspendiera el concierto y jamás tocó en público. Jamás volvió a tocar en público. Porque era una persona de un perfil bajísimo. Y creo que no hubiera soportado los aplausos. Creo que era esa persona que no quería figurar para nada. Y supongo que en ese momento se dio cuenta que como pianista no era suficiente tocar, sino que después de tocar tenía que pararse y recibir aplausos que yo creo que no los quería. Y así fue el resto de su vida. Dejó la música, la práctica de la música, y se dedicó a empresas culturales, a gestiones culturales. Fundó una librería, la librería de Santa Fe, de las primeras, por aquí, en alguna parte. Fundó revistas, la revista Cultura, o colaboró en ellas. Empezó a escribir en El Tiempo, sobre todo crítica de arte. Fue de los primeros críticos de arte importantes que tuvo Colombia. Bueno, primeros, hubo antes, pero en El Tiempo. Fue quien inauguró la columna de las danzas de las horas. Él fue el que inauguró esa columna y tuvo el primer seudónimo de Calibán, que después se lo cedió a su hermano, Enrique, tanto seudónimo como el título de la columna, pero él fue el que durante años tuvo esa columna. Entonces Gustavo Santos empezó a tener esa actividad cultural intensa. Sembraba cositas y le encargaban. Participó en la fundación de la Universidad de los Andes, participó en la fundación del Gimnasio Moderno, fue profesor en ambas. Y en algún momento dado, antes del gobierno de Santos, de Eduardo, empezó a tener misiones diplomáticas. Y una que yo creo que tiene que ver mucho con esto de que estamos hablando, fue su misión en el Vaticano, o en Roma en realidad, no en el Vaticano, en Roma, con la Oficina de Inmigraciones. Y yo creo que ahí entró en contacto con la problemática de las migraciones. Y Eduardo Santos, yo supongo que cuando necesitó ayudas y contactos, acudió a su hermano Gustavo, que los había hecho, contactos muy buenos. Mi abuela Araé, con la que yo viví unos años al final de su vida, me contaba, por ejemplo, lo siguiente. Mi abuelo después de eso fue diplomático en varias partes, en Ecuador, en Perú,
en Ecuador, en Perú, no, en Perú no, en Ecuador, en Argentina, en Uruguay, pero me contaba y finalmente en Israel. Mi abuelo abrió, ya Colombia tenía relaciones con Israel, pero no había abierto embajada. Y mi abuelo convenció a Carlos Lleras que se abriera la embajada, oficialmente, que hubiera. Carlos Lleras le dijo, pues no hay plata para esa embajada. Y mi abuelo, yo creo que con algo de ayuda de Eduardo y con algo de ayuda de mi abuela, que algo tenía, abrieron la embajada y el único compromiso de Carlos Lleras o del gobierno era, bueno, pagaban el arriendo. Yo encontré en la correspondencia de mi abuelo cartas a mi papá diciendo, haga alguna gestión a ver si nos pagan el arriendo. Y se abrió la embajada. Ese era mi abuelo. Hacía cosas por iniciativa de él. Mi abuela me contaba que estando en Israel, ella, estando en Roma, ella sabía y conocía a un obispo Montín, con el que él tenía que lidiar para asuntos de las migraciones. Entonces conocía a este obispo Montín. Y estando en Israel, hubo visita del Papa Pablo VI a Israel. Creo que un poquito antes de que Papa vino a Colombia, o un poquito después, fue el primer Papa viajero. Y hubo una invitación, supongo que en Jerusalén, la embajada no era embajada en esa época, era en, yo creo que era en Jerusalén, sí. Bueno, hubo una en la catedral, en la basílica, y invitaron al cuerpo diplomático. Y mi abuela me contaba, y entonces entraba en ceremonia solemnísima el Papa por el corredor central, y de pronto el Papa que está saludando, y se voltea y dice, Monsieur Santos, c'est vous. Y mi abuelo pues lo saluda así. Pues era un obispo con el que él lidiaba para esos asuntos, porque Montín había sido secretario de Estado. Ese era Eduardo, Gustavo, de bajísimo perfil, permanentemente. Una profesora de la Universidad de Antioquia, Marina Montoya, en este momento está escribiendo más su biografía intelectual, sobre todo por el área del arte, de sus contribuciones a la crítica del arte en Colombia, pero abordando otros aspectos de su vida cultural. Entonces, lo que yo les puedo contar es lo que yo oía en mi casa acerca de Eduardo y de Gustavo. Gustavo, en efecto, a Eduardo le ponía la tarea de todero, de atender a todos esos personajes que trajo a Colombia. No solo a Ribet, a Barraquer, a Manzoni, el arquitecto. Y esos personajes se hicieron amigos de la familia. Porque como era Eduardo el que les consiguiera dónde iban a vivir, que les decía dónde se conseguía el mercado, porque ese era el papel de Guca, de mi abuelo. Un poquito organizarles el día a día. Manzoni, por ejemplo, que se quedó muchos años más en Colombia, venía a Italia, salió de la Italia de Mussolini, arquitecto muy importante. Con enorme dolor se llevaron el monumento de los héroes. No sé dónde lo archivaron, dónde lo pusieron. Desapareció. Monumento de los héroes. Y tantas otras cosas que hizo Manzoni. ¿Lo entendieron? ¿Sí? ¿Sí? Eso era de Manzoni y más otras cosas. Pero Manzoni fue muy amigo de la familia. Porque lo invitaban donde mi abuelo, los Barraquer. Y otros tantos personajes que yo recuerdo que cuando íbamos de mi abuelo, además los hijos se hicieron amigos de mis papás, de mi tía, de mi mamá, entonces iban a la casa, porque mi abuelo decía, atiéndalos. Ese era el papel de Gustavo, papel periférico, creo que importante, porque fue el que les dio la acogida a esos personajes, que los atendían en su día a día. Entonces ahí, en todas estas historias que ustedes maravillosamente han contado, había ese personaje de perfil bajísimo. Luz Marina Montoya contaba en esa biografía que está escribiendo que era un personaje que hacía cosas y se desaparecía. Las dejaba.
Y apenas estaban hechas, salía a hacer otra cosa. Pero cuentan, por ejemplo, que fue quien en Ecuador dijo, aquí hay un pintor muy importante, nadie conoce, se llama Guayasamín. Y empezó a escribir sobre Guayasamín. Cuca. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas por su oportuna y muy interesante intervención, que ha dado un panorama muy apropiado sobre el tema que nos convoca. Continuamos con el orden del día. A menos que haya alguna pregunta del público, no sé. No hay tiempo, ¿no es cierto? Sí, muy bien, en otra ocasión. Entonces, seguimos con el quinto punto que tiene que ver con las palabras del presidente sobre el encuentro hispanoamericano de Academia de Historia. Por lo avanzado del tiempo voy a ser breve. La señora Carmen Iglesias, condesa de Gisbert, directora de la Real Academia de la Historia, convocó 15 academias hispanoamericanas de historia para una reunión conjunta en 3 lugares. Primero en Trujillo, en la casa de los marqueses de Orellana Pizarro. Después en la propia sede de la academia, un recinto donde se reúnen los académicos españoles desde 1736 hasta el día de hoy. Y en sus paredes hay 8 cuadros de Francisco Goya. Y se reúnen todos los viernes, no es cada mes, todos los viernes. Y la tercera en Casa de América, la casa más importante de América junto a las Cibeles. Aceptamos la invitación 13 academias y fuimos 2 por cada academia. A mí me acompañó el vicepresidente Alberto Gómez Gutiérrez. De esas academias, la más antigua es la de Venezuela, 136 años. La segunda, la nuestra, 122 años. La de ellos, 300 años. La gran sorpresa es que, bueno, ese evento fue financiado por la Casa de Orellana Pizarro, que dio los boletos aéreos, y por la Fundación Santander, que financió lo demás. Con gran sorpresa, el evento de Trujillo, que era la inauguración, fue inaugurado por Su Majestad Felipe VI. Debo decir que es una persona encantadora y muy amada por, lo menos por el pueblo de Extremadura, con lo cual creo que van a tener monarquía por mucho tiempo. Y él aprovechó para pronunciar un discurso que fue transmitido por toda España, por todos los medios, donde fijó su posición frente a que hay una historia común de todos los hispanoamericanos y que no va a pedir ninguna disculpa a nadie por el hecho de que los españoles del siglo XV y XVI pasaran a América, en parte porque él reina sobre los que nunca vinieron a América. La segunda sesión fue en la academia, donde cada uno dijimos en 10 minutos qué han hecho nuestras academias en 122 o 136 años. Y la última fue en Casa de América, donde firmamos un documento de compromiso en que haremos una historia compartida, hispanoamericana. Para eso la academia presentó el gran portal de historia hispana, que reúne, ustedes pueden consultarlo en la página de la academia, 50.000 biografías de hispanos nacidos en los últimos 500 años, más una localización georreferenciada de todos los lugares, acontecimientos históricos y personajes. Una herramienta que tomó 8 años y fue financiada por la Fundación Santander. Atendidos, como dicen en Bogotá, divinamente. Y vinimos todos muy contentos porque sabemos que están haciendo 13 academias, solamente faltó Ecuador y Venezuela. Y descubrimos que las academias tienen vocación de eternidad, nacen y duran siglos.
y cultivan la historia sin parar. Así que fue una experiencia muy grata y espero que todos consulten la página web de la Real Academia, ese gran portal de historia hispanoamericana, porque es muy útil para todo el mundo. Eso es el informe breve. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Continuamos con el orden del día. El siguiente punto tiene que ver con lo ocurrido con ocasión del fallecimiento del académico honorario Antonio José Rivadeneira. La Academia presenta a sus miembros la siguiente proposición de duelo. La Academia Colombiana de Historia, considerando que a los 95 años falleció en Bogotá el día 28 de septiembre del año 2024 el académico honorario Antonio José Rivadeneira Vargas, que el académico Antonio José Rivadeneira adelantó estudios en el Colegio Nacional de Chiquinquirá José Joaquín Casas y luego cursó estudios de Derecho en la Universidad Externa de Colombia, donde se graduó de abogado en 1953. Que el académico Rivadeneira fue catedrático de varias asignaturas de Derecho en la Universidad Externa de Colombia, en la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Católica y en la Universidad Santo Tomás, que igualmente se desempeñó como procurador de bienes del Distrito Especial de Bogotá. Que el académico Rivadeneira es autor de varios títulos que versan sobre la historia política colombiana del siglo XIX, que incluyen la biografía de Santiago Pérez, la de Aquileo Parra de Pérez y la historia constitucional colombiana. Que además el doctor Rivadeneira fue presidente de la Federación Internacional de Sociedades Bolivarianas y miembro de varias sociedades bolivarianas. Que el académico fallecido fue objeto de múltiples distinciones y condecoraciones, incluyendo la medalla Camilo Torres, otorgada por el gobierno de Colombia en 1976. Que Antonio José Rivadeneira ingresó como miembro correspondiente a la Academia Colombiana de Historia en el año 1984 y fue elegido como miembro de número el día 19 de marzo de 1996, ocupando la silla 25. Alcanzó la calidad de miembro honorario de esta academia el día 20 de junio del 2023. Y que fue designado con la membresía correspondiente en la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Por las razones que se dejan expuestas, la Academia Colombiana de Historia acuerda, primero, deplorar la muerte del académico honorario Antonio José Rivadeneira Vargas y guardar un minuto de silencio en su memoria. Segundo, enviar copia de esta proposición a la familia del académico fallecido. Tercero, publicar en el Boletín de Historia de Antigüedades, en la sección Vida Académica, el texto de la presente proposición. Dado en Bogotá a los 15 días del mes de junio del 2024. Presidente Armando Martínez, secretario Camilo Gutiérrez. Se pone a consideración de los académicos la anterior proposición. Muy bien. Con base en eso, entonces, procedemos a guardar el minuto de silencio. Muchas gracias. Y proseguimos con el penúltimo punto que tiene que ver con la presentación de los libros recibidos por la Academia a cargo del académico de número Jorge Morales Gómez. La relación de los libros recién llegados es bastante corta. Han llegado cooperada sobre el Instituto Etnológico de la Universidad del Cauca 1946 a 1960, obra hecha por Héctor Llanos Vargas y Óscar Romero Hernández, publicada por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia del 2016. Relación de un viaje a Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, 1866, por Miguel María Lisboa, que es una traducción del portugués de la edición original, Fondo Cultural Cafetero de 1984.
Bolívar, Libertador de América, por Mary Arana, de Editorial Debate, del 2023, del año pasado. Paisaje cultural cafetero, historias, crónicas, leyendas, por Albeiro Valencia Llano, Academia Caldense de Historia 2024, y El realismo pastuso y su aversión a Simón Bolívar, por Eduardo Zúñiga Erazo, de 2024. Varios de estos libros se han adquirido por compra y otros por gestiones de canje y de donación especialmente. Muchas gracias. Muchas gracias por los anuncios. Entonces pasamos al penúltimo punto, que tiene que ver con el anuncio de la próxima sesión, la fecha de la próxima sesión, que tendrá lugar el martes 22 de octubre. Entonces, de la posesión del académico Jorge. Pues solamente quiero agradecer a los 4 panelistas que nos ilustraron exhaustivamente sobre Paul Rivet, su presencia en la creación de la etnología en Colombia, que terminó siendo el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y el papel que jugó Eduardo Santos en el momento de la Segunda Guerra y del fin de la Guerra Civil Española, porque así como hoy vemos la historia de su preocupación por Paul Rivet, la preocupación de Santos también fue por buena parte de los inmigrantes españoles que dejaron una honda huella en la Escuela Normal Superior, la Universidad Nacional, la UIS, la Javeriana y en tantas instituciones. Cuando Justus Chotelius tenía hambre, porque tuvo que abandonar Alemania porque su esposa era judía, pensaban 2 personas: la mamá de Alicia Duzán y Gustavo Santos. Eran como los ángeles protectores de buena parte de los inmigrantes. Ha sido una noche maravillosa, gracias a la ilustración de estos caballeros tan distinguidos. Hemos aprendido muchísimo de la historia de Colombia de los años 40. Ustedes espero que lo hayan disfrutado, como yo lo disfruté, y muchas gracias a todos y cerramos la sesión. Muchas gracias por haber venido. Y por supuesto, para completar, nos ofrecen una copa de vino en la sala que algunos llaman de los Virreyes y otros de Alberto Lleras.